Vamos a hablar un poco sobre las energías relativas de los alquenos. Tanto el alqueno cis como el trans de 2-buteno se hidrogenan a butano. El calor de hidrogenación del isómero trans es menor que el del isómero cis, debido a que se libera menos energía al convertir el alqueno trans en butano, ya que el trans 2-butano es el isómero más estable con menor energía. Recuerden la estabilidad de los alquenos. La estabilidad de los alquenos cis y trans. En el caso del alqueno cis, el alqueno cis es menos estable que el alqueno trans. Y esto debido a las interacciones entre los grupos que están más cercanos. En el isómero trans, la conformación trans me permite tener una conformación más estable. Por lo tanto, más estable significa menos energía, menos estable significa más energía. El alcano correspondiente que resulta butano de la hidrogenación de ambos alquenos tiene una energía estable para ambos, una energía específica. Por lo tanto, estamos hablando de la diferencia en la energía. Estamos hablando de delta H. Y delta H significa la energía, la entalpía final menos la entalpía inicial. Y esto quiere decir que la entalpía final es que el alcano y la entalpía inicial corresponde al alqueno. Por lo tanto, si yo comienzo con un alqueno más estable, voy a tener entonces una diferencia en energía menor. Si yo comienzo con un alqueno menos estable, voy a tener entonces una diferencia en energía mayor, un valor de delta H mayor. Los valores de delta H de hidrogenación, también conocido como calor de hidrogenación, se pueden usar como una medida de la estabilidad relativa de dos alquenos diferentes que se hidrogenan para formar el mismo alcano. Así que en este caso, si evaluamos los valores de delta H, recuerde que esta energía es liberada, el valor entonces de esa energía liberada para cuando tenemos como material de partida el alqueno es mucho menor o un poco menor que cuando comenzamos con su conformación cis. ¿Okay? Así que cuando comenzamos con el trans, debido a que ese material de partida es más estable, la diferencia en energía es menor. Cuando la hidrogenación de dos alquenos produce el mismo alcano, el alqueno más estable tiene el menor calor de hidrogenación. Así que, ¿cuál va a tener el menor calor de hidrogenación si comparamos cis con trans? Pues si comenzamos con el alqueno trans, que es el más estable, vamos a tener menor calor de hidrogenación. Así que en este problema nos pregunta cuál alqueno en cada uno de esos pares tiene un calor de hidrogenación mayor. ¿Okay? Mayor calor de hidrogenación. Así que vamos a comparar dos alquenos y vamos a estudiar cuál de ellos tiene mayor calor de hidrogenación. En el caso de la A tenemos un alqueno cis y en el otro par, el otro alqueno del par es trans. Tenemos cis y tenemos trans. Así que recordemos, trans es el alqueno más estable. Cis es el alqueno menos estable. Comenzamos con el más estable, el delta H va a ser menor. Comenzamos con el menos estable, el delta H va a ser mayor. Así que en este caso, el que tiene mayor calor de hidrogenación va a ser el cis, porque el cis es el menos estable. En el caso de
el siguiente ejercicio. Tenemos un anillo, un alqueno cíclico, y fíjese en la posición del enlace doble. Así que estamos hablando de un alqueno más sustituido con un alqueno menos sustituido. Recuerde también que en el caso de la sustitución de los alquenos, el alqueno más sustituido es el más estable. Así que al igual que el alqueno trans, el más estable va a producir menor calor de hidrogenación. Por lo tanto, el que tiene mayor calor de hidrogenación va a ser el menos sustituido. Así que aquí, en caso de trans, más estable. Y en el caso de más sustituido, va a ser más estable. Mecanismo de la hidrogenación catalítica. ¿Qué ocurre en el mecanismo de hidrogenación catalítica? Que es una hidrogenación catalizada por un metal. Así que en este caso lo que nosotros tenemos es una superficie de metal plana, por ejemplo paladio, platino, y en esa superficie de metal lo que va a ocurrir es que la molécula de hidrógeno, ya que es una adición de hidrógeno, esa molécula se absorbe a la superficie, se pega a la superficie y se rompe ese enlace entre los hidrógenos. Cada átomo entonces se absorbe a la superficie. Una vez están absorbidos a la superficie, entonces viene el alqueno y también se absorbe a la superficie del metal, se pega por ahí. Una vez están los dos pegados cercanos, pues entonces puede interaccionar ese hidrógeno con el enlace pi y se comienza entonces a romper, se rompe ese enlace pi y se comienza a pegar, a añadir uno de los hidrógenos al átomo de carbono de uno de los enlaces pi. Luego queda una vacante en el segundo carbono que la va a ocupar el próximo hidrógeno y una vez se haya logrado la sustitución completa, o sea, la adición completa, ya entonces la molécula se desorbe, se sale, es liberada de la superficie catalizadora del metal. El mecanismo explica dos hechos sobre la hidrogenación. Primero, la adición secuencial rápida de hidrógeno se produce desde el lado del alqueno absorbido a la superficie del metal, lo que da como resultado una adición sin. Así que si observamos, este es el lado que se pega a la superficie y es el lado por donde se comienzan a pegar o por donde se van a pegar los dos hidrógenos. Así que esa adición ocurre de forma sin. El otro hecho es que los dobles enlaces menos sustituidos forman complejos con la superficie del catalizador metálico más fácilmente, lo que resulta en una reacción más rápida. Ahí debe haber una reacción más rápida. Recuerde que mientras más sustituido será ese alqueno, pues un poco más impedido está para que se pueda acceder a los lugares en donde se va a llevar a cabo la adición. Así que mientras menos sustituido sea el alqueno, la reacción se va a llevar a cabo más rápida. Así que menos sustituido va a ser más reactivo, más sustituido va a ser menos reactivo. También recuerde que entonces en términos de estabilidad aumenta el calor de hidrogenación para un alqueno menos sustituido y para un alqueno más sustituido pues disminuye esos calores de hidrogenación. Pero entonces aumenta la posibilidad de sustitución. En el caso de otros enlaces dobles, los compuestos que contienen grupos carbonilos, por ejemplo, que también es un enlace doble, reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador metálico. En el caso de un aldehído, cuando llevamos a cabo la ruptura de ese enlace doble para añadir hidrógeno,
Uno de los hidrógenos se añade al átomo de carbono y el otro hidrógeno se añade al oxígeno. Así que en este caso resulta en un alcohol primario. En el caso de una acetona, pues entonces se da la adición de la misma manera, un hidrógeno al carbono del carbonilo, el otro hidrógeno al oxígeno del carbonilo, pero en este caso resulta en un alcohol secundario. Hidrogenación de aceite vegetal. Cuando el aceite vegetal insaturado se trata con hidrógeno, se añaden hidrógenos a algunos o todos los enlaces pi. Un aceite o una molécula de grasas es una molécula de un polieno, o sea, contiene muchos enlaces dobles. Cuando yo hago una adición de hidrógeno, que esa adición de hidrógeno por lo general es en presencia de calor, pues lo que se hace es que se rompen esos enlaces pi de los enlaces dobles y se añade hidrógeno a esos enlaces. Esto aumenta el punto de fusión del aceite, así que las grasas hidrogenadas tienen puntos de fusión más altos que las grasas no hidrogenadas. La margarina, por ejemplo, se prepara hidrogenando parcialmente los aceites vegetales para dar un producto con una consistencia que se asemeja más a la mantequilla. Así que en el caso de la margarina, pues se prepara hidrogenando los aceites parcialmente. Y aquí tenemos pues ejemplos de esas estructuras de aceite y de margarina. Los pasos de la hidrogenación de ácidos grasos son reversibles. Los átomos de hidrógeno se agregan secuencialmente en lugar de un paso concertado. Por lo tanto, los alquenos cis pueden isomerarse al alqueno trans más estable. Así es como se forman las grasas trans. Las grasas trans estimulan la síntesis de colesterol en el hígado, aumentando los niveles de colesterol en la sangre. Así que en el caso de la hidrogenación de los ácidos grasos, lo que ocurre es una transformación entonces de un alqueno cis a un alqueno trans, y el problema de esto es, recuerden que nos dice no consumas grasas trans, pues las grasas trans estimulan la síntesis de colesterol en el hígado. Por lo tanto, debemos evitar lo que son las grasas trans, que son similares a lo que son las grasas saturadas. Y las grasas saturadas no es otra cosa que una grasa donde se ha ocurrido una hidrogenación de esos enlaces dobles.